myschool-365.com. Hola queridos chicos, bienvenidos ahora de la página 64, vamos a resolver el ejercicio 1. Y antes de empezar, quiero recordarles como siempre, no olvidarse de darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en redes sociales y compartir esto para que más gente que lo necesita también lo pueda usar. Recuerda que es importante que seamos solidarios. Bueno, esto que vamos a hacer ahora es muy importante para cosas que vas a ver en el futuro. Y se trata de escribir de forma matemática o de forma algebraica cosas que nos dan en el lenguaje común que utilizamos todos los días al hablar. Entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco. Yo voy a ir haciendo saltado 1 para que tú puedas también practicar haciendo los demás intentándolo. Ok, el primero dice que definamos un número cualquiera. Ok, ¿cómo se define matemáticamente un número cualquiera? Un número cualquiera en matemáticas se define con cualquier letra, la que tú quieras de todo el abecedario. Generalmente se usa siempre la X. Entonces, la primera que tenemos, la A, un número cualquiera, lo vamos a llamar X. Eso va a representar un número cualquiera. Y ya está resuelto el ejercicio. Vamos a ver el literal C. Dice ahora el literal C, la diferencia de dos números diferentes. Ahora, nos está pidiendo dos números diferentes. Y cuando hablamos de números diferentes, cada uno de esos números tiene que tener su propia letra, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí, mira. Y nos dice la diferencia. ¿Qué es diferencia? La diferencia es hacer una resta. Entonces vamos a restar. ¿A quiénes vamos a restar? A dos números que sean diferentes. Al primer número lo podemos llamar X. Y el segundo número lo podemos llamar como tú quieras. Puede ser H, puede ser M, puede ser Z, puede ser lo que tú desees. Generalmente se utiliza la Y para representar otro número, ¿ya? No es una regla, no es obligatorio. Tú puedes usar la letra que tú desees, pero generalmente se utilizan estas, ¿ok? Entonces ya estaría. Esto es la diferencia, mira, la resta de dos números diferentes. El uno es X y el otro es Y. Vamos con el siguiente, con el literal E. El cociente de dos números. ¿Qué es cociente? Cuando hablamos de cociente, hablamos de una división. Entonces podemos escribirlo de dos maneras. Podemos escribirlo como una fracción, porque recuerda que una fracción es una división, o podemos escribirlo con el signo de división, ¿sí? Y dice de dos números, entonces igual vamos a utilizar a X y a Y. Mira, aquí ya dice el cociente, o sea, la división de dos números. Podemos hacerlo lo mismo acá, la división de dos números, ¿sí? Cualquiera de las dos es perfectamente válida, son lo mismo, son diferentes maneras de expresarse. Vamos a hacer el G. El triple, cuando oímos el triple, el cuádruple, el doble, el quíntuple, quiere decir multiplicar por eso. Entonces, si nos dicen el triple, vamos a multiplicar por 3, ¿sí? Ahora nos dice el triple. ¿Qué vamos a multiplicar por 3? De el cuadrado de un número. Entonces, primero tengo que hacer el cuadrado de un número. Ok, entonces nos dice, mira, el triple de... La palabra de en matemáticas es multiplicación. Siempre está la palabra de asociada a multiplicación. Entonces, mira, el triple de, o sea, 3 por el cuadrado de un número. Entonces, este va a ser mi número, la X va a ser mi número, y el cuadrado, pues, es elevarlo al cuadrado. Entonces nos queda, si yo quiero, puedo quitarle esta multiplicación de aquí, porque se entiende que si un número está pegado a una letra, ya se están multiplicando. Siempre que tú veas un numerito pegado a una letrita, quiere decir que se están multiplicando. Entonces, mira, el triple de un número elevado al cuadrado. Mira que tiene muchísimo sentido irlo haciendo. Ok, vamos a hacer el siguiente. La quinta parte del cubo de un número. Ya. Ahora mira. Así como el triple, el cuadrado, el cuádruple, el quíntuple quiere decir multiplicar por ese número, cuando oímos en cambio la mitad o la tercera parte o la quinta parte o la cuarta parte, en cambio es dividir para ese número, ¿sí? Entonces mira, el triple multiplicar por 3, la tercera parte dividir para 3, el quíntuplo multiplicar por 5, la quinta parte dividir para 5, son operaciones contrarias. Entonces mira lo que nos dice Eli. ¿La quinta parte de qué? Entonces vamos a dividir. Lo mismo que hicimos acá. Podemos utilizar cualquiera de las dos divisiones. Yo voy a utilizar la fracción. Es más apropiado a utilizar la división. Entonces dice, la quinta parte, entonces lo dividimos para 5. ¿De qué? De un número elevado al cubo. Entonces ahora x debe estar elevado al cubo. Entonces ahora mira, dice,
la quinta parte de un número elevado al cubo. Muy sencillo en realidad. Solo recuerda esos tips que te dije, ¿no? Vamos a hacer el J. El J. El J dice, el cubo, ¿sí? El cubo, o sea, elevar al cubo, ¿pero qué? Tienes que leer todo. El cubo de la quinta parte de un número. Entonces, primero voy a hacer esa parte, la quinta parte de un número. Entonces, recuerda, la quinta parte es dividir para 5, la quinta parte de un número x sobre 5. Pero aquí viene muy importante algo. No dice el cubo del número, ni el cubo solo de la quinta parte, no, dice el cubo de la quinta parte de un número. Es decir, todo esto es uno solo. Entonces, para que se entienda, yo debo abrir un paréntesis y ahí elevar al cubo. Ahora sí dice el cubo de la quinta parte de un número. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo el paréntesis, si yo le quito el paréntesis, se entiende que el cubo es solo para la x, solo para el número. Entonces, esto sería lo de arriba. Y no, pues no puede ser así. Me dice el cubo, sí, pero de la quinta parte de un número. Mira que se parecen mucho, pero son diferentes totalmente. Porque aquí este cubo, como la potenciación, lo hemos visto en otros videos, como la potenciación se puede distribuir, este cubo es para este y para este. O sea, otra manera de escribirlo sería esto, mira. X al cubo sobre 5 al cubo. ¿Sí? Aquí en cambio no, aquí el cubo solo es para la x. Entonces, nota la diferencia entre el i y el j. El i nos dice la quinta parte del cubo de un número. Sí, mira, la quinta parte del cubo del número. El cubo es solo para el número. Pero aquí en cambio dice el cubo, nos empieza diciendo el cubo. Y luego nos dice de qué. ¿De qué? De la quinta parte de un número. Entonces necesito ponerlo entre paréntesis y ahí elevar al cubo para que se entienda que el cubo es para todo, ¿sí? Muy pilas, no te confundas con eso. Vuelve a comparar lo que dice el i, vuelve a comparar lo que dice el j, ¿no? Esto es si yo quisiera resolverlo, no necesito hacerlo. Así como está, ya queda bien. Ya. Vamos con el L. De una vez pongámosle el N. Y me parece que ahí está el S. Bueno, sí hay más. Vamos haciendo. Ok. Ahora dice, mira. La L. Mucho ojo con esto. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? ¿Cuál es el número? Entonces me dice, me está preguntando de una X. ¿Cuál es el número X? ¿Sí? Que agregado a 3, o sea, que sumemos 3. Agregar quiere decir sumar. Suma 8, o sea, nos da como resultado 8. Siempre tienes que ponerte a pensar qué es lo que nos dice el ejercicio. Sí, nos dice, mira, ¿cuál es el número, o sea, cuál es la X, que agregado a 3 suma 8, o sea, es igual a 8? Y ya habíamos visto en ejercicios anteriores transposición de términos, cuando queríamos saber, por eso es muy importante que revises los ejercicios anteriores, porque si tú ves solo desde aquí, te vas a confundir mucho y no vas a entender lo que estamos haciendo, ¿ok? Mira los videos anteriores, de todas maneras te voy a explicar un poquito. Yo quiero el número, así que el 3 le está estorbando. Como 3 está estorbando y está sumando, se pasa al otro lado, pero se pasa a hacer lo contrario, o sea, a restar. Ya habíamos visto ejercicios de estos. Entonces me queda 8 menos 3 y x me queda 8 menos 3, 5. ¿Cuál ha sido el número? 5. Claro, 5 agregado a 3, 5 más 3 nos suma 8, nos da 8. Ok, vamos con el n. Nos dice ahora, las 2/5 partes de un número aumentado la mitad del mismo número. Vamos a ver, las 2/5 partes de un número. Entonces, me está pidiendo que escriba las 2/5 partes, mira, 2/5 partes, ¿de quién? De un número. Yo te había dicho que la palabra de quiere decir que multipliquemos. Entonces, las 2/5 partes de, o sea, multiplicado por el número. No necesito poner el símbolo de multiplicación, ya te lo había enseñado. Esto no es el símbolo de multiplicación, esto es la X, porque estoy diciendo que ese número va a ser X. Cuando yo pego un número con una letra, quiere decir que los estoy multiplicando. Entonces aquí ya dice, mira, las 2/5 partes de un número. Ahora, ¿qué más dice? Aumentado, o sea que le tengo que sumar, aumentar es sumar. La mitad del mismo número. Ya te expliqué en estos ejercicios anteriores qué quería decir eso de la mitad, ¿no es cierto? La mitad quiere decir dividir para 2. Ya tengo la mitad, la mitad. ¿De quién? Dice el ejercicio, del mismo número. ¿Ya? Entonces aquí, mira, dice,
las 2/5 partes de un número aumentado en la mitad del mismo número. Mira que va siendo cada vez más lógico, ¿no? Sé que lo estás entendiendo y que te das cuenta que no es complicado. Solo tienes que ir escribiendo poquito a poquito lo que nos dice, siguiendo lo que ya te he enseñado. Ok, el P dice, la suma de dos números consecutivos. ¿Cómo hacemos números consecutivos? Quiero que pienses. Digamos que tú piensas en un número. Supongamos que estoy pensando en el 7. El 7. ¿Cuál es el número consecutivo del 7? ¿Cuál es el siguiente número del 7? El 8. ¿Cómo llegué de 7 a 8? Pues a 7 le sumé 1. Cuando yo quiero hacer un número consecutivo, siempre que quiero hacer un número consecutivo, sumo 1. Entonces mi primer número va a ser X. Aquí voy a poner el número 1. Voy a poner mis dos números aquí. A ver, estoy haciendo el P. No el Q. El P. Entonces, mira, el primer número, aquí pongamos mi número 1. Y aquí vamos a poner el número 2. Solo para que lo puedas ver mejor. Mi primer número va a ser X. ¿Sí? Que puede ser cualquier número que tú estés pensando. El 7, el 10, el 100.000, el 200.000, no importa. Ya. Este va a ser mi primer número. ¿Cuál es el consecutivo? Te lo había explicado hace un momento. El consecutivo quiere decir sumarle 1. A este X que yo tenía, le sumo 1. Ya tengo mis dos números. Ahora quiere que haga la suma de esos dos números consecutivos. Entonces, voy a sumar mi primer número, que es X, más mi segundo número, que es X más 1. ¿Sí? Ya está, mira. Ya sumé números consecutivos. Mi primer número, que es X, más mi segundo número, que es X más 1, porque X más 1 es el consecutivo de X. Siempre que tú quieras número consecutivo, recuerda eso. El primer número va a ser X, cualquiera que sea el número, y el segundo número va a ser X más 1. Sí, es un como numerito compuesto. Ok. Vamos a hacer la R. Y dice la R. El producto de un número y la suma de dos números diferentes. Nos dice, ¿el producto de qué? Tienes que ponerte a pensar. Dice, ¿el producto de qué? O sea, ¿la multiplicación de qué? Quiere una multiplicación. Vamos a poner, recuerda que el puntito es multiplicación. Quiere la multiplicación. ¿De quién? Dice, el producto es multiplicar de un número, o sea, de X. Ya tengo un número. ¿Y quién? Y la suma de dos números diferentes. Entonces quiere que multiplique un número multiplicado por la suma de dos números diferentes. Entonces, como lo voy a multiplicar por algo compuesto, voy a multiplicarlo por una suma. Necesito un paréntesis. Y ahora sí la suma. ¿De quién? De dos números diferentes. Digamos la Y, ya tengo un número diferente, y la Z, ya tengo otro número diferente. Entonces, mira, ya dice, el producto de un número y la suma, o sea, el producto de un número con la suma. El producto de un número, que es X, y la suma, por eso abrimos un paréntesis, para mostrar que vamos a multiplicar por toda la suma de dos números diferentes. Entonces, un número diferente sería Y, y el otro número diferente sería Z. Ya tengo el producto de un número y la suma de dos números diferentes. Así, muy sencillo. Ya tengo la R. Ahora la T. Han sido bastantes, pero mejor, porque con eso practicamos mucho. Dice el cociente. ¿Qué quería decir el cociente? La división. Entonces hago una fracción. El cociente. Ya está el cociente. ¿De qué? Vamos a ver de qué dice. De la mitad de un número. ¿Cómo hacemos la mitad de un número? Arriba vamos a poner la mitad de un número. Entonces habíamos dicho que la mitad de un número es dividir para 2 ese número. Mira, aquí ya dice la mitad de un número. Como aquí, la quinta parte de un número. Aquí, la mitad de un número. Entonces nos salió una fracción compleja, porque arriba nos quedó una fracción sobre otra fracción, ¿ya? Pero recuerda, esta primera fracción que puse aquí fue porque decía el cociente. Entonces cuando yo oiga el cociente, hago una fracción que es una división. Entonces ahora sí, el cociente ¿de quién? De la mitad de un número y el triple de otro. Entonces el triple en cambio era multiplicar por 3. Mira, ¿te acuerdas que aquí decía el triple? Entonces el triple de otro. ¿Cuál sería otro número? La Y. Ya está. Mira, el cociente, por eso es la fracción más grande, la fracción principal. La voy a extender incluso para que veas que esta es la fracción principal. El cociente
Mira, vamos leyendo. El cociente de la mitad de un número y el triple de otro. Aquí nos están mezclando los conceptos que nos daban acá separados. Aquí nos hacen hacer la mitad, que es dividir, y aquí el triple, que es multiplicar. Recuerda, siempre que yo vea el triple, el doble, el cuádruple, el quíntuple, multiplico. Pero cuando vea la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, divido, ¿sí? Aquí nos queda clarísimo. Y el último que vamos a hacer, el VM. ¿Qué dice? La mitad de un número por la suma, o sea, vamos a multiplicar, ¿no? ¿Qué vamos a multiplicar? La mitad de un número dice, o sea, x sobre 2. Ya sabemos que esto es la mitad de un número por la suma de otros dos números al cuadrado. ¿Cuáles van a ser los otros dos números? La y y la z. Mira, ya están la suma de otros números al cuadrado. ¿Sí? Ojo, aquí una cosita. No puedes hacer esto. Porque esto de aquí, escucha bien cómo se lee, para que no te confundas nunca. Esto se lee la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados, ¿sí? En cambio aquí dice la suma de otros números, al cuadrado. O sea, la suma quiero que esté al cuadrado. No los números, no es lo mismo. No los números, la suma de esos números quiero que esté al cuadrado. No me está diciendo la suma de sus cuadrados, para yo poner el cuadrado aquí o cuadrado. No. Me dice la suma de esos números al cuadrado. Es muy importante que verifique esos términos. Y este ejercicio está bastante más complicado de entender. Chicos de tercero de bachillerato se confunden mucho en esta parte. Tú recién estás aprendiendo, así que tranquilo. Este es el momento de corregir los errores. Entonces vamos leyendo. Mira lo que dice. Dice, la mitad de un número por la suma de otros dos números al cuadrado. La suma al cuadrado. No el cuadrado de los números, no. La suma elevada al cuadrado. Entonces, mira, siempre que yo vaya a multiplicar por una suma, tengo que utilizar un paréntesis para mostrar que estoy multiplicando por la suma. No es complicado. Tal vez sí, al inicio, cuando estás aprendiendo sí, pero poco a poco vas a ir mejorando y vas a ver que tú mismo vas a poder hacer mejor las cosas. No te preocupes, es cuestión solo de seguir estudiando, seguir metiéndole ñeca y seguirse preparando. Para eso es importante que veas los videos anteriores y que veas también los siguientes. Y si es necesario, vuelve a ver este video para que te quede claro. Sigue practicando, sigue estudiando, recuerda compartir este video y esta información y nos vemos en los próximos ejercicios.